No deberías entrar a Reddit porque... ¿Por qué expulsaron a ese chico de tu escuela? Historia 1, último año de secundaria. Él era un estudiante senior que organizaba fiestas, un estereotipado friki de la computadora, llevaba un protector de bolsillo, muy inteligente, generalmente callado, agradable pero incómodo. De alguna manera logró acceder a la parte de la red de almacenamiento de la escuela donde los profesores guardaban sus archivos, hizo copias de miles de cuestionarios, pruebas, claves de respuestas, etc. Muchos eran del profesor de historia de Yuyu. Avanzada, pero me dijeron que tenía cosas de la mayoría de los profesores. Vendió copias de claves de respuestas y exámenes a otros estudiantes, y eventualmente alguien informó a los administradores de la escuela. Se pusieron en contacto con la policía y, mientras estaba en la escuela un día, fueron a su casa con una orden y confiscaron sus computadoras, lo arrestaron cuando llegó a casa. Los profesores estaban furiosos, cada prueba comprometida tuvo que ser rehecha, cientos de horas de trabajo para su profesor de historia, que tuvo que rehacer todo su material didáctico para el año. Lo amenazaron con la posibilidad de ser enjuiciado como adulto, ya que cada archivo era un delito independiente y se enfrentaba a miles de cargos. Esto fue en última instancia para lograr un acuerdo, algo así como mucho servicio comunitario, expulsión de esa escuela y libertad condicional. Creo que si superaba la libertad condicional, todo se sellaría o algo así. Este es el tipo de chico que contratabas para prevenir ese tipo de cosas. Historia 2, lanzó un martillo a un estudiante, casi golpeando a otro estudiante y quedándose atascado en la pared. Le estaban arrojando cubiertos de plástico y ya había tenido suficiente. Honestamente, estaban provocando a un oso dormido porque desde el día que llegó dejó claro que tenía algún tipo de condición mental que lo hacía mentir compulsivamente, pero de una manera aterradora. Me contó directamente sobre cómo mató a su propia madre con un destornillador. La señora que lo llevaba regularmente a la escuela, así que, obviamente, una mentira con un destornillador. La gente en mi escuela era muy tonta, pero lo expulsaron de inmediato. Historia 3, había un chico en la escuela que era conocido por no bañarse, era absolutamente repugnante, pero no tenía la mejor vida en casa, así que nadie iba a decir nada realmente. Un día, el chico que estaba detrás de él decidió prenderle fuego al pelo fácil de no bañarse. Se encendió como una bola de fuego y el olor resultante haría llorar a una cebolla. No hace falta decir que el chico con el encendedor no pasó el resto del día. Historia 4, fue a jardín de infantes, había un niño llamado Marshall que siempre se metía en problemas hasta que un día finalmente lo expulsaron de la escuela por rociar un extintor de incendios por toda la habitación y de alguna manera meter sus propias heces en no menos de 9 compartimentos donde guardábamos nuestras loncheras. Tienes que ser una maldita estrella de rock para que te expulsen del jardín de infantes. Fui a una escuela con un niño llamado Marshall también. Era un estudiante nuevo y llegó en 4º grado. Un día se negó a subirse al autobús escolar, simplemente estaba parado frente a la puerta del autobús sosteniendo los brazos para que no pudieran subirlo al autobús. Se necesitaron el director, 2 profesores y el conductor del autobús para quitarle las manos del autobús. Lo llevaron gritando y llorando a la oficina y nunca regresó a la escuela. Lo vi años después, creció tan extraño como me lo imaginaba. Historia 5, un chico en mi escuela secundaria llevó una pistola de airsoft en su camioneta en el único día del año en que mi escuela decidió ir a una escuela secundaria católica de chicos. Uno de los profesores estaba tratando de convertirse en diácono o algo así y tenía que grabarse a sí mismo dando un servicio. Enseñaba religión, así que usó un periodo de clase para llevar a sus estudiantes a una capilla y grabar su servicio. Tuvo que volver al aula por algo y uno de los chicos se levantó y comenzó a profanar todo, imitaba gotas de cera de las velas, montando el crucifijo, sermones falsos, todo incluido. El chico regresa a su asiento antes de que el profesor regrese y ninguno de los estudiantes dice nada. La cámara estaba rodando todo el tiempo, realizaron un bloqueo modificado, que realmente es solo una forma diferente de decir que están revisando tus cosas en busca de drogas. Lo llaman afuera para desbloquear su automóvil para que la policía pueda analizar más a fondo este juguete de plástico transparente obviamente falso. ¿Y qué hacen? Pagan día muchachos, conseguimos exactamente lo que estábamos buscando. El pobre chico fue expulsado. Nunca olvidaré estar en química con las ventanas abiertas en la parte delantera de la escuela cuando pasó conduciendo su camioneta gritando el nombre de la escuela. Su madre adoptiva era profesora de 7º grado. No significa mucho, pero es solo un dato interesante tan tonto.
El pobre tipo ni siquiera lo llevó adentro. Historia 6. Dibujó más de 1,000 imágenes de DS en hojas de papel separadas y luego procedió a saltar por el pasillo durante la clase y arrojarlas por toda la escuela. Cuando lo llevaron a la oficina, le mostraron una foto de él haciéndolo y le preguntaron al director si podía quedarse con la imagen como recuerdo. Historia 7. Estábamos en mitad de una clase que se llevaba a cabo en el 5º piso de nuestra escuela. Había un chico que, en medio de la clase, se levanta, va a la ventana, la abre y salta. Toda la clase observó horrorizada, y los profesores se quedaron unos segundos incrédulos ante lo que acababan de presenciar. En realidad, el chico saltó a la cornisa bajo la ventana como una especie de broma macabra para hacernos creer que realmente se lanzó. Fue expulsado la semana siguiente, y tuvimos que escuchar a nuestro consejero durante una semana explicándonos por qué estas cosas no son divertidas y son peligrosas. Esta no fue la única razón por la cual fue expulsado, fue la gota que colmó el vaso, ya que era conocido por bromear constantemente y hacer cosas peligrosas, como iniciar un incendio en medio de la clase, entre otras. Historia 8. Se esforzó por ponerse en forma y se unió al gimnasio, donde también se impartía una clase de entrenamiento con pesas que casualmente tenía a muchos jugadores de fútbol. Fue constantemente acosado por algunos, y aunque algunos jugadores más respetables intervenían a veces, no dejaba de suceder. Después de 2 Xwerlies en 2 días, llevó un cuchillo a la escuela durante el tercer Xwerly. Sacó el cuchillo y los acosadores se detuvieron, pero él fue expulsado. Esta no fue la única razón por la cual fue expulsado, pero fue el incidente que llevó a la expulsión. Historia 9. Había un estudiante super senior en mi escuela secundaria, ya en su 6º año. Lo conocí cuando era un estudiante de primer año y él ya estaba en su 3er año. Durante el almuerzo, trajo una estrella ninja y demostró cómo la estaba aprendiendo a lanzar. La lanzó contra una pared, rebotó y aterrizó en otra mesa de almuerzo. Afortunadamente, nadie resultó herido, pero la gente en la mesa se enfadó mucho. El siguiente semana escuché que fue expulsado. No lo vi durante mi último año, y me pregunto qué habrá sido de él. Historia 10. En lugar de hacer una presentación sobre el libro que le asignaron, subió a un escritorio y comenzó a cantar Gold Digger de Kanye West hasta que el guardia de seguridad lo sacó. Al principio, la profesora pensó que era gracioso, pero después de la segunda vez, se volvió molesto y disruptivo. Historia 11. Golpeó a la profesora 2 veces en el estómago cuando estaba embarazada. Su esposo quería demandarlo, pero no tengo muchos detalles al respecto. También apuñaló a otro estudiante en la espalda con unas tijeras y fue suspendido por 20 días. Después de regresar de su suspensión, fue expulsado por su comportamiento. Historia 12. 2 hermanos gemelos idénticos fueron expulsados de la escuela por robar la llave maestra del conserje, hacer una copia y devolverla antes de que el conserje se diera cuenta. En la víspera del día de la travesura de último año, entraron a las aulas de los profesores que no les caían bien, abrieron todas las ventanas y esparcieron semillas de pájaros por la habitación. Además, soltaron un cerdo engrasado por los pasillos. Fueron expulsados y tuvieron que repetir su último año en otra escuela. Historia 13. Un estudiante llamado Jasper no hacía ningún trabajo, no hacía ningún esfuerzo y constantemente distraía a los demás pidiendo el teléfono del maestro durante las clases. En una tarea de hablar en público, hizo 0 preparación y presentó un discurso de 45 segundos sobre platos de papel cuando se suponía que debía ser de 5 minutos. Finalmente, fue expulsado cuando contestó su teléfono en clase de ciencias, se negó a salir y continuó hablando por teléfono después de que el profesor le pidiera que se fuera. Historia 14. Fue suspendido varias veces por diversas razones, pero una vez, en la secundaria, en medio de una clase, se puso una máscara de los Cleveland Browns, comenzó a ladrar como un perro y a gritar vamos Browns, y cosas por el estilo. Luego se dirigió a la oficina del director casi de inmediato y fue arrestado unos años después por hackear una comisaría en Utah y alardear de ello en Twitter, afirmándose como Genanemes. Historia 15. En una prestigiosa escuela interna en el noroeste, una chica fue descubierta siendo prostituta durante nuestro último año. Fue expulsada después de ser descubierta, y recuerdo a todos los chicos de mi dormitorio reuniéndose alrededor de una computadora para ver sus fotos en el sitio web. Los adultos del dormitorio nos encontraron mirando, y fue una historia loca. Historia 16. Este chico no le importaba nada en 8º grado. En una noche de conferencias de padres y maestros, no sé cómo,
pero logró hackear todas las computadoras de la escuela en la oficina, borró algunas cosas y orinó en las manijas de las puertas. Sin darse cuenta de que había cámaras grabándolo, fue atrapado más tarde y expulsado. Historia 17. En la escuela primaria, el único chico negro, agradable al principio, se volvió más problemático en la adolescencia a pesar de ser de una familia multimillonaria. Apuñaló a otro chico con una pequeña herramienta de uñas en unas tijeras. Más tarde, cuando teníamos unos 18 años, fue el principal sospechoso en un doble homicidio en un vecindario cercano. Historia 18. Imprimió un montón de billetes falsos de $20, los metió en una máquina expendedora y compró algo por $1 para recibir cambio y 19 monedas cada vez. Hizo esto varias veces al día durante casi 2 semanas antes de que lo descubrieran. La historia 19. Bueno, un chico está muerto por esquizofrenia, así que probablemente la tuviera en algún grado. Era muy inteligente, pero también estaba bastante loco, las drogas probablemente no ayudaron. Terminó volviéndose loco y amenazando con disparar a la escuela. Lo rodearon y lo llevaron a la cárcel. Tenía una lista de cómo lo iba a hacer. Yo solo estaba en la escuela a medias, así que estaba desconectado de la preparatoria y pensé que era extraño el día que teníamos policías armados patrullando la escuela juntos, pero no le di mucha importancia. Historia 20. A una chica no le gustó que otra chica fuera amigable con su novio, así que decidió empujar Ufifi, algo parecido a ¿qué demonios?, con papel higiénico y verter líquido inflamable en las ranuras de aire de nuestros armarios de longitud completa. Entregó una amenaza de bomba a la oficina, diciendo que la encontró junto al armario de la chica, y luego arrojó un fósforo encendido. Estaba en 10º grado, era febrero y estaba nevando. No pudimos regresar a buscar nuestros abrigos, así que alrededor de 1000 niños quedaron atrapados afuera, congelándonos y realmente enfadados. Los bomberos tuvieron que venir para detener el fuego y la escuela tuvo que ser revisada por una amenaza de bomba potencial. Dicho sea de paso, la chica no pensó que quizás no debería haber escrito la carta con su propia letra. Historia 21. Puso una pistola de CO2 bastante real en su cinturón y caminó levantando la camisa, diciendo que iba a hacer algo tipo Kallenwagen y otras cosas así. Estaba sentado en la clase de educación para conductores sin darse cuenta de que esto estaba sucediendo. De repente, por el intercomunicador, el director dice que todos evacúen la escuela de inmediato. Salimos y llegan unos 5 autos de la policía de Regina Poli, seguidos por un camión blindado. Salen policías vestidos como si estuvieran patrullando a pie en Afganistán, sosteniendo AR-15 con puntos rojos. Rodean la escuela y esperan. Me fui porque me estaba aburriendo. Eventualmente, entran y resulta que el chico se fue. Lo arrestaron más tarde y lo expulsaron. Historia 22. No tan loca, solo estúpida. Un chico estaba fumando marihuana en el baño y lo atraparon, algo bastante normal. Al día siguiente, su mejor amigo hace exactamente lo mismo, lo atrapan y lo expulsan. ¿Qué tan estúpido puedes ser? Fumo mucho, pero nunca lo haré en la escuela porque no soy así. Historia 23. Estaba en 6º grado y un chico agredió a la directora, golpeándola contra la puerta hasta que el vidrio se rompió. Estuvo en el hospital y se retiró más tarde. En el mismo año, otro chico, su primo o algo así, atacó a 3 maestros y acosó seriamente a uno de mis amigos. Parcialmente porque era muy bajo y mi amigo era muy alto, como 6 pies 7 pulgadas. No solo era algo de golpear o algo así, también usaba un cuchillo y golpeaba con libros, incluso tenía un martillo. Terminó lanzando una silla hacia él, y mi maestro de estudios sociales lo derribó. También robó del director actual. Hubo muchas personas suspendidas o expulsadas de mi escuela intermedia. Historia 24. Había un chico raro en la escuela, feo como el infierno. Un día, en la cafetería, alguien le retó a tocar el pecho de una chica del gueto al azar. Si lo hacía, le darían su leche de chocolate. Dicho sea de paso, lo hizo. No fue expulsado, pero definitivamente se fue por un buen rato. La parte divertida fue que, en la próxima reunión animada de nuestra escuela, la gente hizo carteles que decían liberen al chico raro. Se convirtió en un cántico en los partidos de fútbol de nuestra escuela, ya que él era un jugador de fútbol y tuvimos una temporada muy exitosa ese año. También escuché que el día que regresó a la escuela, entró al salón con una sonrisa de oreja a oreja y preguntó confiadamente a la clase, ¿dónde está mi leche? Historia 25.
Tenía autismo severo o algo así. Esto fue antes de que el autismo fuera realmente un problema diagnosticado en los años 90. Se volvía loca en clase, lanzaba cosas y rompía cosas, se volvía física con los maestros. Tenían una habitación en el pasillo que se usaba para almacenar cosas como el árbol de Navidad y la convirtieron en una habitación acolchada. La encerraban allí hasta que se calmaba. Eventualmente, fue a una escuela para niños con problemas criminales o psicológicos. Historia 26. Esto sucedió justo frente a mí. Había un camino que conducía desde uno de los edificios exteriores hasta el edificio principal de la escuela y pasaba por una habitación con una gran ventana de bahía de vidrio que era la oficina del director. Estaba caminando hacia el edificio principal con un par de amigos, y el chico en cuestión estaba unos pasos adelante de nosotros. Él y todos pensamos que el director no estaba en su oficina por alguna razón. Creo que debe haber habido demasiado reflejo en el vidrio para ver correctamente. Así que el chico, que era un par de años menor que yo, decidió saludar con 2 dedos medios desde la ventana, presumiblemente porque quería impresionar a todos con lo duro que era. Luego vimos un movimiento dentro de la oficina. Resultó que el director estaba allí y lo vio todo. El chico parecía que acababa de hacerse popó encima, corrió por el camino y lanzó la puerta al edificio principal. Detrás de él venía el director, que debía tener unos 60 años, gritando: «Vuelve aquí, muchacho». Lo último que vi fue al director.